Esta es la historia de un dios de la muerte a medio coser que se vendió al capitalismo. Tiene que trabajar como exorcista e incluso cargar con una gran deuda dejada por su padre. Este dios de la muerte tiene que hacer todo tipo de trabajos para llegar a fin de mes, desde conserje, guardaespaldas, hasta incluso acompañante masculino. Justo hoy, esta chica llamada Sakura pensó que todo cambiaría una vez que ingresara a la escuela secundaria. Pero aparentemente no lo hizo. Los fantasmas todavía se aferraban a ella en clase. Ella y su amiga hablaron sobre el estudiante sentado al lado de Sakura, quien había estado ausente de la escuela de forma continua. Sorprendentemente, él apareció hoy, pero con un atuendo muy extraño. Esta es Rin, sin embargo, solo Sakura podía verlo, por lo que pensó que era un fantasma. Entonces convocó a un perro gigante. Rin realizó un ritual para guiarlo al más allá, y de repente se tragó a Rin entero y voló lejos. Sakura estaba mirando, completamente confundida. Incluso después de la escuela, su cerebro todavía no lo había procesado. Al día siguiente, cuando Sakura llegó a la escuela, se encontró con Rin de nuevo. Esta vez parecía que todo el mundo podía verlo. La profesora preguntó por qué Rin llevaba el uniforme equivocado, y Rin se excusó diciendo que si compraba artículos de lujo sería condenado al infierno. En la azotea, su amiga Rika le mostró a Sakura su teléfono recién comprado. No sería nada especial si no hubiera un número extraño llamando constantemente a Rika. La voz seguía instándola a ir al gimnasio. Cuando Sakura miró, vio algo sospechoso emanando del teléfono. En los días siguientes, Rika no pudo soportar más las inquietantes llamadas telefónicas. Incluso después de bloquear el número, de alguna manera seguía llamando. Justo en ese momento, Rin pasó. Él dijo: «Hay un lugar que acepta tales casos detrás de la escuela en el jardín. Hay una caja de termómetros sin usar. Simplemente envía una carta de solicitud junto con una ofrenda y el problema se resolverá». Rika se sintió impotente, así que no tuvo más remedio que intentarlo. En cuanto a mí, pensé que cambiar la tarjeta SIM solucionaría todo. Cuando pusieron la ofrenda en la caja, Rin se acercó casualmente y sacó los artículos para comer. Los dos amigos de Sakura no pudieron ver a nadie y pensaron que era un espíritu, así que se fueron corriendo. Solo Sakura pudo ver a Rin, así que lo agarró y le preguntó por qué podía aparecer y desaparecer como un fantasma y qué era esa capa. Rin explicó que era una capa del inframundo, algo que convierte a un humano en una forma similar a la de un fantasma. Sakura entendió temporalmente esa parte, pero todavía se preguntaba por qué Rin inventó la caja de peticiones y los engañó para recibir ofrendas. Rin dijo que era su forma de ganarse la vida, y aún así completó las peticiones escritas en las cartas. En ese momento sonó el teléfono que Rika olvidó. Rin sintió los pensamientos persistentes de un espíritu inquieto. Contestó, y el espíritu le pidió nuevamente que fuera al gimnasio. Sin embargo, esperaron y nadie vino. Rin supuso que la persona había muerto antes de poder llegar. Sacó un teléfono de lata del mundo espiritual, un dispositivo usado para comunicarse con los espíritus. Rin lo había comprado por 70 yenes. Le dijo a Sakura que se fuera a casa, él se encargaría del resto. Ella ofreció ayudar, pero él no lo necesitaba. Solo porque ella podía verlos no significa que supiera cómo lidiar con ellos. El trabajo de Rin era guiar las almas que no podían seguir adelante hacia la reencarnación. Aunque él habló con calma, no tenía suficiente dinero para hacer la llamada, así que pidió prestado dinero a Sakura. Luego se dirigieron al lugar de donde vino la llamada. Este espacio se llama el Camino del Espíritu, un reino que trasciende el tiempo y el espacio para conectarse con los espíritus. Rin hizo la llamada y encontró al fantasma. Ese espíritu había estado repitiendo la misma acción todos los días. Rin cambiaría eso. Usó esta capa. Cuando una persona viva la usa, se convierte en un fantasma. Cuando una persona muerta lo lleva puesto, se convierte en un fantasma con forma física, lo que significa que la gente común también puede verlos. Luego trasladaron al fantasma al gimnasio, tal como él quería. Sin embargo, el fantasma no recordaba a quién estaba esperando. Si esto continuaba, permanecería atado al mundo mortal para siempre. Justo entonces apareció el maestro Suzuki. Después de escuchar sobre la situación de Rin, le trajo a Rin ropa nueva. Rin actuó distante, pero por dentro estaba muy feliz. En ese momento, el fantasma seguía mirando la ropa de Rin. Estas ropas pertenecieron a un amigo fallecido del profesor Suzuki. Cuando Sakura pidió más detalles, el profesor explicó que su amigo también se llamaba Suzuki, por lo que accidentalmente usaron el uniforme de gimnasio del otro. Y cuando ese amigo estaba de camino para devolverlo, tuvo un accidente. Como todavía se sentía culpable, el maestro Suzuki había guardado el uniforme todos estos años. Sakura hizo que el fantasma revelara su forma. Después de confirmar, resultó que esto realmente le pertenecía. Aunque Rin estaba muy reacio, no tuvo más remedio que devolverlo. Después de eso, el chico se sintió realizado y falleció.
Finalmente, el profesor entendió la razón por la que había estado recibiendo tantas llamadas perdidas últimamente. Resultó que era Suzuki quien llamaba, así que el profesor cambió su tarjeta SIM. Desafortunadamente, el nuevo dueño de la SIM era amigo de Sakura. De camino a casa, Sakura se encontró con el fantasma que seguía charlando con ella todos los días. Rin le advirtió que pasara rápidamente, diciendo que si permanecía en el mundo mortal, se convertiría en un espíritu maligno, pero el fantasma no quería irse. Él había pasado toda su vida enterrado en estudios, nunca conociendo el amor hasta que murió, y conocer a Sakura lo hizo muy feliz. En ese momento, Sakura lo había confundido con una persona viva y lo saludó. Rin quería obligarlo a pasar al más allá, y en ese momento, el fantasma se fusionó con un perro y se convirtió en un espíritu maligno. Empezó a atacar a Sakura, así que Rin la llevó a otro mundo. Este lugar era el límite, el reino entre este mundo y el siguiente. Frente a ella estaba la rueda de la reencarnación. El espíritu maligno continuó persiguiéndolos. Como estaba sin dinero de nuevo, Rin le pidió prestados 500 yenes a Sakura para realizar el exorcismo. Luego cambió los 500 yenes por una rueda de reencarnación y envió al espíritu maligno lejos. Sakura tenía la sensación de que había estado allí antes. Le preguntó a Rin quién era realmente. Él dijo que era alguien que guía almas, o que podría llamarlo un dios de la muerte. Al día siguiente, Sakura devolvió el teléfono a Rika. Últimamente, todos habían estado teniendo el mismo sueño. Una chica con cabeza de calavera los amenazó, diciendo que si no ofrecían cosas en la caja de termómetro escolar, serían maldecidos. Sakura sospechó de Rin, y de hecho él estaba ganando mucho ya que muchas personas ahora ofrecían comida. Sakura lo agarró de la oreja y lo arrastró. Por supuesto, él era pobre, pero no tan pobre como para tener que amenazar a las personas. Detrás de Sakura había dos chicas, y una de ellas estaba poseída. Rin usó un plumero para barrer al espíritu y ayudó al perezoso espíritu a pasar al más allá. A cambio del exorcismo, Rin recibió ofrendas, por lo que realmente no era fraude. Sakura mencionó un sueño extraño y de repente, detrás de Rin, apareció una puerta y alguien salió. Rin la llamó abuela, lo que la enfureció y lo castigó. Sakura se dio cuenta de que esta era la persona que seguía apareciendo en sus sueños. Ella había venido a llevarse a Rin de vuelta porque él estaba viviendo una vida tan difícil. Sakura pensó que la abuela de Rin parecía un poco joven para su título. Al principio, la abuela estaba complacida, luego sorprendida de que Sakura pudiera verla. Por supuesto, las amenazas y los sueños eran cosa suya, solo para hacer la vida un poco más fácil para su nieto. Rin le dijo que no necesitaba que ella se preocupara por él, así que ella tomó todas las ofrendas diciendo que de todos modos, ella fue quien lo hizo posible. Rin corrió tras ella para recuperarlas y por accidente Sakura agarró el manto de Rin y lo siguió al otro reino. Mientras volaba, la capa de Rin se rasgó y Sakura cayó en un bosque. Rin se lanzó para buscarla, pero no pudo encontrarla. Mientras tanto, Sakura conoció a un conejo que quería llevarla a algún lugar. Rin regresó con su abuela y pidió ayuda. Ella convocó a 4 cuervos para dividirse y buscar a Sakura. El conejo llevó a Sakura a un lugar lleno de personas mayores. Había robado un barco y la había traído. Sakura volvió a sentir una extraña sensación de familiaridad, como si hubiera estado allí antes. Uno de los cuervos encontró la ubicación de Sakura y regresó para informar. La abuela le dijo a Rin que Sakura había sido llevada cerca de la Puerta de la Serenidad, un lugar para personas que están listas para partir sin ataduras. Si no actuaban rápidamente, Sakura se vería afectada por la satisfacción de los demás y seguiría adelante también. Sakura estaba haciendo fila para abordar la rueda de la reencarnación. La gente mayor vio que era muy joven para haber muerto tan pronto y sintieron que era una pena. Sakura sintió que algo estaba mal, pero aún así siguió adelante. Comenzó a subir las escaleras acercándose felizmente a la rueda de la reencarnación, pensando que ya no tenía más remordimientos. Desde lejos, Rin se apresuró, llamando su nombre. Él fue atacado de repente. Sakura escuchó la voz de Rin y comenzó a tener dudas. Ella sostuvo su capa y recordó todo. Necesitaba devolverlo a Rin, y así Sakura fue enviada de regreso porque aún tenía apegos. Justo antes de que tocara el suelo, Rin logró atraparla. El conejo no se había rendido y continuó su ataque, esparciendo burbujas a su alrededor y haciéndolas explotar. Luego usó una zanahoria gigante para atacar. Como no tenía su guadaña, Rin usó polvo de pimienta para defenderse. El conejo contraatacó y se lo devolvió todo a Rin. Sin otra opción, tuvo que usar esa cosa. Justo cuando el conejo se estaba sintiendo satisfecho, Rin sacó una pistola de chispa y le disparó, haciendo que explotara y volara. Al ver a la criatura, Sakura de repente recordó todo cuando visitó el lugar de la abuela. Lo había conocido y la había llevado a explorar el reino de los límites. Justo cuando estaba a punto de hacer un movimiento sobre ella, alguien lo detuvo.
Rin trajo a Sakura de vuelta, y ella le dijo que efectivamente había venido aquí una vez antes. La abuela de Rin dijo que el conejo era un dios de la muerte corrupto. En lugar de ayudar a las almas a pasar, atraía a las personas a morir para cumplir cuotas mensuales. Cuando Sakura era pequeña, fue salvada por alguien que se parecía mucho a la abuela de Rin, y era claramente ella. Desde que fue salvada, Sakura ha podido ver espíritus. Aunque no sabía por qué, la abuela de Rin recordó que había alimentado a Sakura con muchas cosas de este mundo cuando era joven, y comer cualquier cosa aquí te da la habilidad de ver espíritus. Rin se disculpó por las acciones de su abuela, pero Sakura dijo que estaba contenta de finalmente conocer la razón. Luego, Rin llevó a Sakura a casa. Ella preguntó por qué no vivía con su abuela, y Rin dijo que su abuela era una diosa de la muerte, mientras que él era un humano o algo así. Esa noche Sakura siguió pensando en lo que Rin había dicho. La primera vez que se conocieron, él le dijo que era un dios de la muerte, pero ahora decía que no lo era. Curiosa, le pidió a Rin una explicación adecuada al día siguiente. Hace 50 años, la abuela de Rin estaba haciendo sus tareas habituales, pero debido a su debilidad por los hombres guapos, se enamoró de un hombre que estaba a punto de morir. Él estaba muy feliz de conocer a una mujer tan hermosa al final de su vida, diciendo que incluso si renaciera como una cucaracha, valdría la pena. Pero ella le dijo que su próxima vida sería como un caballo. Su sonrisa era tan hermosa que ella se enamoró de él. Después de eso, usó sus conexiones para extender su vida por 50 años, y ese hombre se convirtió en el abuelo de Rin. Al final de la primavera tuvo que subirse a la rueda de reencarnación. Probablemente ahora esté nadando con los otros caballos. Esa es la situación con Rin. En cuanto a sus padres, él no sabía. Cuando era joven, vivió con su abuelo. Esa noche Sakura se sintió mal por hacer una pregunta tan personal. Rin vivía solo, así que podría ser por eso que tuvo una vida tan difícil. El teléfono sonó. Era de la amiga de Sakura, Miho. Dijo que había visto un fantasma. Había regresado a la escuela más temprano para recoger algo y vio una llama fantasmal en el antiguo edificio del club. Aunque había huido, quería volver y revisar de nuevo. Así que le pidió a Sakura que fuera con ella al día siguiente. Al día siguiente, los tres fueron al edificio viejo que estaba a punto de ser demolido. Apareció un gato gigante y asustó a los tres. Aterrorizadas, Miho y Rika huyeron. Sakura se sorprendió al ver que podían verlo. Rin apareció y luchó con el gato, finalmente ahuyentándolo. Esa tarde, de camino a casa, Sakura se encontró con un gato negro. Al ver que estaba herido, lo llevó a casa, curó sus heridas y le dio comida. Cuando salió de la habitación, el gato bebió leche con las patas. Cuando regresó, lo vio intentando llevarse un tazón de arroz. Saltó directamente a un camino espiritual y Sakura lo persiguió. Mientras perseguía, notó que el gato parecía estar creciendo en tamaño. El camino espiritual conducía al viejo edificio del club, y dentro había llamas fantasmales. Sakura irrumpió y encontró al gato trayendo comida de regreso a Rin. La pobreza de Rin estaba en otro nivel. Vivía en un edificio abandonado, usando velas para iluminarse porque no podía pagar la factura de electricidad. Cuando llegó el guardia de seguridad de la escuela, Rin tuvo que esconderse para evitar que lo expulsaran. Le dijo al gato que se fuera porque su trabajo ya estaba hecho. El gato se negó diciendo que había sido ordenado por Lady Tamaki, es decir, la abuela de Rin, para servirle. Incluso tenía un contrato. El deber de la tribu de los gatos siempre fue asistir a los dioses de la muerte, y su nombre era Rokuman. Todo lo que Rin tenía que hacer era firmar el contrato, y Rokuman le serviría. Rin se negó diciendo que ni siquiera podía cuidarse a sí mismo, mucho menos a un gato. Ambos simplemente morirían de hambre. Rokuman no lo aceptó y trató de todo para forzar a Rin a firmar. Utilizó huellas dactilares de un pomo de puerta e incluso lo amenazó, pero Rin rechazó todo fríamente y lo desechó. Luego Rin llevó a Sakura a casa a través del camino espiritual. Rokuman estaba esperando allí. Realmente le importaba a Rin. Su abuelo había fallecido y su abuela ya no podía vivir en el mundo humano. Ella había jurado quedarse en el mundo humano solo hasta que el abuelo de Rin falleciera. Aparte de eso, la abuela de Rin tenía otro juramento. Tenía que cumplir 10 veces el indicador clave de rendimiento de un dios de la muerte normal para poder casarse. Si fallaba, entonces sus descendientes tendrían que hacerlo en su lugar. En ese momento, su abuela aceptó felizmente. Por supuesto, no pudo cumplirlo. Entonces se podría ver a Rin como pagando su deuda. Además, Rin era un semidios de la muerte, siendo un híbrido entre un dios de la muerte y un humano. Aunque era bueno en las tareas de un dios de la muerte, tenía que usar más herramientas que un dios de la muerte normal, y esas herramientas no eran baratas. Queriendo ayudar a Rin, Rokuman pidió un favor a Sakura. Al día siguiente ella llevó a mucha gente al antiguo edificio del club.
El plan era que Rokuman apareciera y asustara a todos. Luego Rin vendría al rescate y todos le donarían mucho dinero. Sin embargo, Rin detuvo el plan desde las sombras. Había recibido una carta de su abuela diciendo que Rokuman había sido despedido. Ella le dijo que Rokuman había venido buscándole empleo. Rin no tuvo más opción que rechazar porque no podía permitirse alimentarlo. Aunque un poco triste, Rokuman dijo que haría un último trabajo antes de irse. Pero Rin lo detuvo. Mientras tanto, mientras Sakura guiaba a los demás, vio al profesor Suzuki supervisando la demolición del edificio antiguo porque era demasiado viejo. De repente, apareció un enjambre de ratas. Fusionándose en un espíritu de rata, atacó a Sakura y Rin rápidamente corrió para llevársela. Pidió prestados 500 yenes para comprar herramientas de exorcismo, pero como ella olvidó su billetera, no había nada que pudieran hacer. Sin herramientas, Rin no podía hacer nada. Ambos fueron golpeados por la rata. Desde arriba, Rokuman se esforzó al máximo y aplastó a la rata, matándola. Rin estaba encantado de haber ahorrado 500 yenes. Al final, la escuela decidió posponer temporalmente la demolición del edificio. Rokuman se despidió de Rin, pero Rin decidió quedarse con él después de todo, ya que cuando no tuviera dinero, necesitaría a alguien que le ayudara a exorcizar espíritus. Así que en la vida de Rin de comer solo 3 de 9 comidas, ahora había un compañero más. En los días siguientes, la clase de Sakura estaba llena de rumores sobre un nuevo estudiante de intercambio. Afuera, Rin recibió una carta pidiendo ayuda. Apareció un fantasma arriba, llorando por ayuda. Rin voló hacia arriba para preguntar qué pasaba, pero de repente el fantasma fue atacado y se desvaneció. Rin también fue atacado. Le lanzaron cenizas sagradas, debilitándolo. Así que tuvo que huir. En ese momento, el fantasma reapareció. No había sido exorcizado, pero había logrado escapar. Rokuman verificó y confirmó que las cenizas eran efectivamente cenizas sagradas usadas específicamente contra los espíritus malignos. El atacante también había dejado caer algo. Rin revisó. Era una foto de Sakura de niña. En clase, el nuevo estudiante era Tsubasa. Tan pronto como llegó, se acercó a Sakura, pero ella no recordaba quién era él. Tsubasa tenía un gran afecto por Sakura cuando era joven. Tenía que mudarse con frecuencia debido al trabajo de su familia y no podía hacer amigos. También podía ver espíritus, lo que le incomodaba. Conocer a Sakura le hizo sentir como si hubiera encontrado a su alma gemela, de vuelta al presente. Tsubasa le confesó a Sakura. Toda la clase estaba emocionada porque pensaban que Sakura salía con Rin. Los dos siempre estaban juntos. Tan pronto como Rin entró a la clase, Tsubasa usó cenizas sagradas para exorcizarlo. A Rin no le importó y le devolvió la foto. Rin le advirtió sobre su método de exorcizar espíritus, pero Tsubasa pensó que Rin intentaba robar a Sakura. Después de la escuela, Tsubasa invitó a Sakura a caminar juntos a casa, pero ella se fue con Rin. Ella quería ayudarle con la solicitud de hoy. Él le dijo que no se preocupara por sus asuntos y se fue. Después de eso, Rin comenzó a trabajar en la petición del fantasma. Rokuman no vio a Sakura cerca y fue a buscarla. Regresó e informó que estaba con Tsubasa. A Rin no le importó, pero al fantasma y a Rokuman sí. Entonces lo llevaron a ver. Antes de que pudieran ver algo, Tsubasa lanzó cenizas sagradas a Rin de nuevo, lo que lo enfureció, así que se fue. Al día siguiente, Rokuman fue a ver a Sakura. Mientras tanto, Rin llevó al fantasma a ver a Miho. Resultó que el último deseo del fantasma era tener una cita con una chica antes de pasar al más allá. Mientras hablaban, Tsubasa de repente saltó con la intención de exorcizar al fantasma. Sakura intervino para detenerlo. Al ver esto, Miho sugirió una salida en grupo. Tsubasa estuvo de acuerdo, utilizándolo como una oportunidad para salir con Sakura. Después de que el asunto se resolvió, Rin se fue. Rokuman también quería unirse a la salida, pero sin dinero ni siquiera para comida. ¿Cómo podían ir a algún lado? En ese momento, Rika apareció. El día libre, todo el grupo se reunió en el parque de diversiones. Sakura estaba bastante sorprendida de que Rin también estuviera allí, ya que él no quería estar allí para nada. Mientras jugaba, tuvo que pagar por el fantasma y también ser caballeroso con la chica que era pobre y se estaba volviendo aún más pobre. Esa chica, Rika, que normalmente ofrecía menos que nadie durante las ofrendas espirituales, ahora estaba malgastando dinero en juegos inútiles. Al verla luchar por atrapar un peluche, Rin lo hizo por ella. Sakura también quería uno, así que le consiguió uno también. Todos se divirtieron mucho. Tsubasa gradualmente comenzó a cambiar su opinión sobre el fantasma y empezaron a tomar fotos conmemorativas juntos. Como las cámaras normales no podían capturar fantasmas, Rin tuvo que alquilar una del reino de los espíritus, que no era nada barata. Después de tomar las fotos, parecía que finalmente era hora de que el fantasma siguiera adelante. Montó la rueda de la fortuna con las 3 chicas mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo. Luego, él se despidió de todos.
Aunque ella acababa de conocer a un fantasma, Miho no se sentía asustada en absoluto. Con todo resuelto, Rin regresó a casa y tomó trabajos adicionales para cubrir sus gastos mientras Sakura abrazaba el peluche que Rin había ganado para ella. Al día siguiente, Rokuman regresó felizmente del reino espiritual, trayendo consigo un cartel de se busca para un espíritu maligno por un valor de 100,000 yenes. Era una oferta demasiado buena para dejar pasar, así que Rin aceptó el trabajo de inmediato. Mientras tanto, en el aula de Sakura aparecían extrañas huellas de manos por todas partes. Tsubasa revisó y concluyó que parecían las huellas de manos de un niño. Él arrojó ceniza sagrada al tablero, obligando al espíritu maligno a huir con dolor solo para encontrarse con Rin. Rin recogió la recompensa y corrió a casa. Pero cuando lo abrió, encontró a una niña adentro. Curiosamente, Rin no sintió nada en ella que la hiciera valer 100,000 yenes. La chica se presentó como Hanako, el famoso fantasma del baño. Sin embargo, hace 5 años, fue expulsada de su baño favorito por nada menos que ese maldito Tsubasa, obligándola a vagar desde entonces. Rin le dijo que necesitaba seguir adelante, pero Hanako se negó a hacerlo hasta que se vengara de Tsubasa. Después de eso, Hanako de repente desató una cantidad sospechosa de poder. Alguien claramente le estaba suministrando energía. Tsubasa intentó lanzar ceniza sagrada de nuevo, pero Hanako la bloqueó. Lo ató con compresas sanitarias y lo hizo desaparecer con agua de inodoro. Luego ella se fue con el verdadero espíritu maligno que valía 100,000 yenes, y su venganza apenas comenzaba. Rin no podía permitir que 100,000 yenes anduvieran sueltos, así que tenía que atraparlo. Pero primero necesitaba recopilar información. Conoce a tu enemigo, gana todas las batallas. Rin preguntó a su abuela y descubrió que el nombre del espíritu maligno era Toichi, una conglomeración de muchos espíritus malignos. Ella necesitaba que Rin separara a Hanako de Toichi. Pedir prestado poder de esa manera era como tomar un préstamo con altos intereses. Un 10% de interés en 10 días significaba que Hanako pagaría un precio elevado. Como originalmente era un fantasma inofensivo, no merecía este destino. Ahora Rin tenía que prepararse a fondo para la caza. Pero ¿de dónde sacaría el dinero? Las armas del mundo espiritual eran todas caras. Mientras tanto, en el mundo humano, Hanako comenzó a causar caos en los baños. Tsubasa había preparado un arma de exorcismo de nueva generación. Tan pronto como encontró a Hanako, comenzó a disparar sin parar. La chica salió corriendo y llamó a Toichi por ayuda. Justo cuando estaba a punto de darle poder, Rin intervino y le advirtió sobre las consecuencias de pedir prestado poder si no podía devolverlo a tiempo. Sería absorbida. Toichi se había vuelto tan grande al absorber fantasmas ingenuos como ella. Tsubasa llegó y disparó a Toichi, lo que provocó que se dividiera en múltiples formas más pequeñas. Rin lanzó a Hanako a Tsubasa, y Rokuman regresó con un arma pesada, una guadaña. Esta guadaña originalmente pertenecía a Rin, pero la había empeñado debido a la pobreza. A pesar de su apariencia intimidante, cualquier espíritu maligno golpeado por él se sentiría aliviado y aceptaría seguir adelante. Los clones de Toachi comenzaron a ponerse nerviosos y empezaron a tener una reunión de estrategia. Luego atacaron a Hanako para absorber su poder. Tsubasa se adelantó y se disculpó sinceramente con Hanako por lo que hizo en el pasado. Sacó su Biblia, no para leer oraciones, sino para golpear repetidamente a Toichi en la cabeza con ella. Con dolor, Toichi finalmente permitió que Rin realizara el exorcismo. Recibiendo la sincera disculpa de Tsubasa, Hanako ya no guardó rencor y siguió a Rin hasta la rueda de la reencarnación. Rin estaba más feliz que nunca. Estaba a punto de embolsarse 100,000 yenes. Sin embargo, el dueño de la casa de empeño ya había tomado toda la recompensa como pago por los daños causados por Rokuman al romper su ventana y por los costos de entrega. Recientemente, mi hijo había oído un rumor sobre un santuario misterioso. El día anterior, ella ayudó a una niña a rascarse la espalda, y a cambio, la niña le contó sobre un santuario cercano. Si escuchas una voz de niño allí, no te acerques ni toques nada. Por curiosidad, mi hijo invitó a Sakura y Rika a ir a verlo. Efectivamente, escucharon gritos de ayuda cuando llegaron. Los otros dos corrieron adelante y una mano comenzó a alcanzar. Sakura corrió a encontrar a Rin. Cuando lo encontró, él estaba en medio de ayudar a un hombre herido cuyas heridas fueron causadas por su hermano menor. Rin decidió ocuparse de ese caso primero. Cuando llegaron a su casa, encontraron que sus padres también habían sido heridos y que su hermanito había sido poseído por el espíritu de un gato. Como no era un espíritu maligno, Rin le pidió a Rokuman que trajera la guadaña. Como la guadaña no cortaba directamente cuerpos humanos, podía usarse con seguridad. Sin embargo, Rin falló el corte y accidentalmente rompió la guadaña. El espíritu del gato le arañó la cara antes de huir. Tsubasa lo persiguió.
Mientras Rin lamentaba el costo de la reparación, Rokuman intentaba encontrar una solución rápida. El amigo explicó que el hermano pequeño había estado saliendo así cada noche, y cada vez que intentaban detenerlo eran atacados. Además, varios compañeros de clase habían desaparecido, 4 para ser exactos. Además de su hermano menor, solo uno de los niños desaparecidos seguía a salvo. Más tarde, Sakura habló con Rokuman y Tsubasa siguió persiguiendo al espíritu del gato hacia una zona residencial, que coincidió en ser la casa de su amigo. Mientras tanto, Sakura llevó a Rokuman a un santuario, donde resultó que el niño, sus amigos e incluso el niño supuestamente seguro estaban todos encarcelados. Tsubasa fue emboscada por 2 espíritus de gatos y quedó inmóvil. Rin llegó para rescatarlo, empuñando una guadaña remendada. Los niños poseídos por gatos contaron cómo fueron atraídos a abrir el santuario por una mujer en kimono mientras volvían a casa de la escuela. Ese santuario había estado sellando a los 2 espíritus de gato. Una vez libres, los espíritus comenzaron a poseer a los niños inmediatamente. Rokuman los buscó en la enciclopedia de espíritus de gato y encontró sus identidades, así como el método para volver a sellarlos. Pero Rin no pudo luchar adecuadamente con una guadaña rota. Primero liberó a Tsubasa, luego lanzó una rueda en llamas para distraer a los espíritus. Sakura llegó. Rokuman intentó ahuyentar a los gatos, pero se asustó en su lugar. Sakura luego le dijo a Rin el método para sellarlos de nuevo. Simplemente coloca su comida favorita dentro del santuario y ellos regresarían por su cuenta. Desafortunadamente, su comida favorita era salmón, que era demasiado caro. Rin tuvo una idea. Sacudió la guadaña rota para atraer la atención de los gatos, luego los atrajo de nuevo al santuario. Pero justo entonces, la mujer en el kimono apareció y atacó, absorbiendo a Rin junto con los gatos. Los niños la señalaron y ella se reveló como una Shinigami caída. Habiendo capturado al nieto de un fuerte Shinigami, lo consideró un premio valioso. Mientras intentaba llevarse el santuario, Tsubasa lo agarró y lo rompió para liberar a Rin, saldando su deuda. Los espíritus de los gatos se volvieron locos y atacaron a Rin, pero Tsubasa había descubierto cómo enfrentarse a ellos. Llamó a un servicio de reparto para traerle una porción de salmón de 30.000 yenes, algo que Rin e incluso el narrador nunca habían probado en sus vidas. Mientras los gatos devoraban la comida, Tsubasa esparció hierba gatera alrededor de ellos, calmándolos hasta que se quedaron tranquilamente. Después de su lucha con Tochi, Tsubasa había estado reconsiderando sus métodos de exorcismo. Tal vez la violencia no siempre era la respuesta. Posteriormente repararon el santuario, y Rokuman aprovechó el atún sobrante para llevar algo a casa. Después de recibir la recompensa de la misión, Rin y Rokuman fueron a comprar una nueva guadaña. Mientras tanto, la Shinigami caída regresó para informar la situación a su superior. Al día siguiente, de camino a casa, Sakura se encontró con un fantasma con la cabeza atascada en un poste de luz. De repente, apareció un vampiro, dijo algo acerca de una maldición, escribió en la frente del fantasma, y se lo llevó. Al día siguiente, Sakura fue a ver a Rin. Había recibido una solicitud para levantar una maldición. El novio de la remitente había sufrido un accidente de motocicleta 3 días antes. Ella necesitaba explicar las cosas con más detalle, así que le pidió a Rin que se reuniera con ella en la azotea. Cuando llegaron, sorprendentemente, otras 2 personas también habían sido convocadas por cartas del mismo remitente. Sakura comprobó y encontró que ambas cartas tenían una escritura similar y el mismo error ortográfico, Ichan. De repente, la chica fue agarrada y casi derribada por el fantasma del día anterior. Logró quitárselo de encima y huyó. Aquí está la situación. La chica es Suzu, su compañero de clase es Tomoya y el fantasma era su novio, Reiji. Al darse cuenta de que era el espíritu de Reiji, Suzu se confundió porque Reiji aún estaba vivo. El accidente de motocicleta mencionado fue en realidad solo Reiji resbalando y golpeando su cabeza contra un poste mientras caminaba con su bicicleta. Rin examinó el cuerpo de Reiji y descubrió que no despertaría. Lo que lo afligía se llamaba un alma viviente. Su espíritu había dejado su cuerpo aún vivo. Para traerlo de vuelta simplemente necesitaban recuperar su alma. Cuando el alma de Reiji apareció montando una motocicleta, estaba furioso pensando que Suzu y Tomoya estaban saliendo a escondidas mientras él estaba inconsciente. Rin rápidamente usó una aspiradora para intentar meter el alma de nuevo, pero alguien intervino y lo detuvo. Un demonio apareció de repente, parecía alguien que Rin conocía. No había olvidado su rencor y había esperado mucho este día para la venganza. La historia comenzó hace 6 años cuando estaban en 4º grado. Ese verano, el demonio tuvo una asignación de recolectar almas desesperadas y enviarlas al infierno. Una vez encontró un conejo moribundo, pero justo cuando estaba a punto de recogerlo, apareció Rin.
En ese entonces, Rin todavía estaba bien económicamente porque su abuelo estaba vivo. Rin le dio una zanahoria al conejo, lo que lo revivió de inmediato. Furioso, el demonio intentó atacar, pero fue fácilmente repelido por Rin. Durante todo el verano, Rin no le permitió recolectar ni una sola alma. Como resultado, el demonio fue regañado y fue retenido un curso, decidido a vengarse a cualquier costo. Ahora se hacía llamar Masato, aunque incluso escribía su nombre incorrectamente. Masato declaró que tomaría el alma de Reiji como venganza por las almas de conejo, gallina y cocodrilo que perdió en aquel entonces. Sakura lo encontraba infantil y mezquino, y Masato orgullosamente afirmó que nadie era más mezquino que él. Rin lo persiguió, pero Masato rápidamente lo perdió en el camino espiritual. De regreso a casa, se dieron cuenta de que tenían que actuar rápido. Si el alma permanecía separada del cuerpo por mucho tiempo, se convertiría en un espíritu maligno. Rin aceptó tomar el trabajo gratis, sintiéndose personalmente responsable. Sakura encontró una tarjeta que Masato había tirado. Rokuman la examinó y descubrió que era la tarjeta bancaria de Masato con el número de identificación personal escrito justo en ella, premio gordo. Ellos planearon retirar todo su dinero. Sakura no podía decir si Masato era realmente tan tonto o solo estaba fingiendo. Al día siguiente, el alma de Reiji comenzó a maldecir a Suzu mientras ella solo obtenía grafitis por todos sus cuadernos. Tomoya fue atropellado por un auto. Enfurecida, Suzu declaró que nunca perdonaría a Reiji. Al oír esto, Reiji se deprimió y salió corriendo. Sakura lo persiguió para hablar. Masato avivó aún más el fuego al entregarle a Reiji una foto retocada de Suzu y Tomoya besándose. Obviamente era falso, pero Reiji lo creyó. Rokuman reveló que Masato había maldecido a Reiji usando un amuleto aunque la escritura estaba incorrecta. La maldición aún funcionaba y estaba distorsionando la mente de Reiji. Entonces Masato atacó a Sakura, pero Rin llegó justo a tiempo para salvarla. Había ido al reino de los espíritus y compró un amuleto para romper la maldición sobre Reiji. Aunque estaba libre, Reiji no podía olvidar lo que había hecho. Antes de ser llevado, le pidió a Sakura que le dijera a Suzu que lo tirara. Masato se lo llevó y Rin lo persiguió. Mientras tanto, Sakura volvió con Suzu para averiguar qué quería decir Reiji. Resultó que ese día era el cumpleaños de Suzu, así que lo que mencionó Reiji podría ser un regalo. Sakura fue al sitio del accidente en busca de pistas mientras Rin persiguió a Masato al infierno. Allí, fue perseguido por un demonio por no tener un pasaporte demoníaco. Afortunadamente, Rin usó un cajón de plátanos cercano para evadir la captura. Sakura llegó al poste de luz involucrado en el accidente. Rokuman utilizó un papel especial para hacerlo hablar, pero solo maldijo enojado a un perro por orinar constantemente sobre él. Pensando que el perro podría tener una pista, visitaron su casa y efectivamente el perro tenía la costumbre de acumular cosas, incluido el regalo de Reiji. Era un par de anillos de pareja, algo que a Suzu le encantaba. Ella estalló en lágrimas junto al cuerpo de Reiji. Pero Sakura todavía sentía que algo no estaba bien. El alma de Reiji se veía tan resignada. En el infierno, Masato llevó a Rin a una cámara llena de frascos que contenían el alma de Reiji. Rin, sin saber cuál era el verdadero, atacó a Masato en su lugar. Masato esquivó y el ataque desviado rompió una ventana perteneciente a un demonio cercano. Enfurecido, el demonio comenzó a alborotarse. Masato había traído a Rin a una trampa de deudas. Cualquier daño incurrido se cobraría al intruso, lo que significaba que Rin no podría dejar el infierno hasta que las reparaciones fueran pagadas. Masato tiró el frasco con el alma de Reiji, mientras Sakura y Rokuman también llegaban al infierno. Era un infierno capitalista donde el aumento de la población llevaba a un incremento del crimen. Y para agilizar los procesos, la burocracia había construido edificios gubernamentales. No se veía diferente del mundo humano con trabajos y exámenes. Pasaron por el área que Rin había dañado y las reparaciones parecían costosas. Pero Rokuman no estaba preocupado, tenía la tarjeta de Masato. Aunque Sakura sospechaba que podría ser una trampa, cuando Rokuman intentó retirar dinero, el cajero automático se iluminó. Mientras tanto, Rin siguió siendo engañado por Masato y fue empujado lentamente hacia el infierno de deudas, donde los demonios trabajaban sin descanso y sin retorno. Masato incluso robó el arma de Rin. Rin escapó y lo persiguió más adentro mientras Masato continuaba con su destrucción. Justo entonces Sakura apareció con una enorme pila de dinero extraído del cajero automático. Masato sonrió. Era dinero falso. Si Rin lo usara, sería enviado a la prisión del infierno. Sorprendentemente, Rin no usó el dinero. Lo transformó en un arma y atacó a Masato. Luego recuperó su guadaña y le dio una paliza a Masato. Rin sabía perfectamente que el dinero era falso. Cuando llegó el guardia de seguridad, en lugar de preguntar quién causó el alboroto, preguntó ¿quién hizo el dinero falso? Un delito muy grave. Rokuman rápidamente señaló a Masato, pero Rin lo detuvo y lo cubrió.
Como agradecimiento por esta amabilidad, Masato pagó las reparaciones en lugar de Rin. Lograron traer de vuelta a Reiji y Rin incluso elogió a Sakura por ser de gran ayuda. El festival escolar comenzó, reuniendo a una gran multitud tanto de vivos como de muertos, incluso objetos. En clase, Sakura le pidió a Rin que la ayudara a sacar la basura, con Tsubasa siguiéndola. Mientras caminaban, Rin sintió algo, y de repente algo salió volando de la basura y comenzó a causar caos en el gimnasio. Tras investigar, resultó que esta entidad había estado causando problemas desde que el club de teatro limpió sus viejos objetos. No importaba cuántas veces se tirara, seguía regresando y pegándose a las cabezas de las personas. Después de examinarlo, Rin concluyó que no era un espíritu vengativo, sino más bien un objeto que había adquirido un alma después de muchos años. Usando un sello interdimensional, descubrió su deseo. Estaba enojado porque su escena había sido cortada y quería interpretar su papel. Sin embargo, no podía recordar ninguna línea ni qué papel desempeñaba, solo que había un par de zapatillas de cristal entre los accesorios. Dedujeron que era de una obra de Cenicienta, así que decidieron recrearla. Sin embargo, ninguna de las chicas quiso usar la peluca poseída. El presidente del club se ofreció como voluntario, pero la peluca solo aceptaría a una chica, así que se fijó en Sakura. Aunque no sabía cómo actuar, Sakura aceptó si eso haría feliz a la peluca. Rin advirtió a la peluca que se comportara adecuadamente. La obra comenzó normalmente hasta la escena en la que se invocó la carroza de calabaza. La peluca se enfureció y atacó a Rin. Él revisó el guión y notó que se habían tachado algunas líneas. Cuando Sakura lo revisó, se dio cuenta del error. El carruaje era tan grande en ese entonces que no necesitaban traer caballos, y la peluca se había usado originalmente como cola de caballo. Después de eso, continuaron la obra sin problemas. Más tarde, Rin sintió algo de nuevo. Mientras llevaba ofrendas al edificio de la vieja escuela, una calabaza ya estaba esperando allí y le pidió ayuda a Rin. Mientras tanto, en clase, Sakura escuchó a Miho y Rika hablando sobre una chica que parecía estar hablando sola, lo que significa que la otra persona debe ser un fantasma. Tan pronto como se mencionó la palabra fantasma, Tsubasa apareció y comenzó a esparcir cenizas sagradas por todas partes. El fantasma huyó, dejando una carta que invitaba a la chica a la azotea. Sakura la siguió y encontró a la chica, Mary, siendo atraída por el fantasma para saltar. Por suerte, Rin llegó justo a tiempo para salvarla. El fantasma resultó ser un Shinigami corrupto. Mary se despertó sin memoria de lo que había pasado. La persona con la que estaba hablando había sido un senior muy popular en el pasado. De repente, él se acercó a ella hoy. Pero Rin le informó con pesar que el chico ya había muerto. La figura con cabeza de calabaza era su verdadera forma. En su camino a la rueda de la reencarnación, fue engañado por el Shinigami corrupto, quien le robó la cara. Afuera, el Shinigami corrupto estaba trayendo a más chicas y eventualmente las llevó a todas a un castillo. Aunque Sakura estaba preocupada, Rin había anticipado esto y estaba seguro de que el Shinigami regresaría. Luego Rin se disfrazó de chica, como se esperaba. El Shinigami regresó cuando vio la carta de amor que Rin había escrito, pensando que Sakura la había escrito y trató de secuestrarla. Rin lo atacó y cuando todos corrieron, fueron llevados. Cabe señalar que la gente común no podía ver nada. Rika y Miho solo vieron las cosas de manera vaga y distorsionada. Dentro del castillo se reunieron muchos Shinigami falsos. Tsubasa también había sido capturada junto con el verdadero Shinigami y Rokumen. La jaula era demasiado grande, permitiendo a Rokumen escapar y lanzar el bastón mágico a Rin. Después de unos giros, Rin usó un hechizo para liberar a todos. El Shinigami corrupto regresó y el anciano finalmente fue liberado. Todas las chicas se abalanzaron sobre él. Rin lanzó un ataque contra el Shinigami, uniéndose con Rokumen para derrotar a los subordinados y luego vencer al cabecilla. El Shinigami le lanzó una calabaza gigante a Rin, pero él la contraatacó rápidamente y la devolvió, derrotándolo. Incluso en la derrota, el Shinigami estaba arrogante porque las chicas, al enterarse de que el anciano había muerto, dijeron que querían morir con él. Sin embargo, el anciano se negó, diciendo que solo le gustaban las mujeres mayores. Con su plan arruinado, el Shinigami corrupto también pereció. Esa noche, el anciano agradeció a todos y pasó a la otra vida. Gracias a su disfraz de sirvienta, Rin también ganó el premio a la chica más bella y recibió un premio de 12 cajas de fideos instantáneos. Hoy, Rokumen fue a la escuela y se enteró de que derrotar a un Shinigami corrupto le daría una recompensa. Su maestro había cogido un resfriado y se lo pasó, y cuando Rokumen regresó para informar a Rin, lo infectó también. Sakura vino a ver cómo estaban, pero como la enfermedad solo se propaga entre espíritus, no tenía de qué preocuparse.
Desde el más allá, 2 médicos enviados por los parientes de Rin vinieron a tratarlo, pero pronto fueron expuestos como Shinigami corruptos. Rin los derrotó y exigió saber quién los envió. Aunque no querían hablar, la amenaza de una infección los obligó a cumplir. Justo cuando estaban a punto de revelar el nombre, un kunai voló repentinamente y los silenció. Rokumen se los llevaría para reclamar la recompensa. Esa tarde, Sakura le contó a Tsubasa cómo Rin había asumido la deuda de su abuela. Al día siguiente, Rokumen regresó en pánico. Alguien ya había gastado el dinero de la recompensa, y ahora debían aún más. Cuando Sakura visitó, una avalancha de avisos de deudas llegó de repente. Desde adentro apareció Saibato, el padre de Rin. Él dijo casualmente: «Me gasté todo el dinero que ganaste». Estaba claro que el padre y el hijo no se llevaban bien, y la deuda que llevaba Rin provenía de su padre. Saibato había sacado préstamos usando el nombre de Rin a través de un esquema de responsabilidad conjunta, lo que significa que cuando el padre no pudiera pagar, el hijo sería responsable. Saibato le dijo a Rin que no debería vivir tan duramente aquí y que debería regresar al más allá para administrar la empresa familiar en su lugar. ¿No sería eso más fácil? En ese momento, 2 Shinigami afuera estaban reuniendo a la gente. Rin salió corriendo para salvarlos, pero su padre le quitó la guadaña para rescatar a los dos y reveló que era el jefe de una compañía de Shinigami corruptos e ilegales. Declaró que Rin eventualmente renunciaría al mundo humano y regresaría, y cuando ese momento llegara, él estaría esperando. Luego desapareció. Sakura se sorprendió al descubrir que el padre de Rin era el líder de los Shinigami corruptos, aquellos que roban años de vida solo para cumplir cuotas. La condición de Rin empeoró. Cuando fue a descansar, descubrió que su padre incluso le había robado su único tatami valioso. Decidido, salió en busca de su padre, con Sakura y Tsubasa uniéndose a él. En el camino, Sabato usó ese mismo tatami para atraparlos. También reveló que la madre de Rin todavía estaba viva, a pesar de haber afirmado anteriormente que había muerto. Cuando Rin era pequeño, celebrando con sus abuelos por finalmente haber saldado sus deudas, su padre había robado en secreto los ahorros infantiles. Su abuela lo había echado. Ahora llegaron a la compañía sospechosa de Saibato. Sakura preguntó cómo era la madre de Rin, pero Rin no lo recordaba. Saibato luego los llevó a conocerla, pero en su lugar presentó una fila de madres de acogida innumerables. Había organizado un concurso para encontrar a la madre de Rin, pero claramente solo estaba usando esto para encontrar una nueva esposa. Todas las mujeres allí eran sus novias, tanto humanas como Shinigami, y sus gastos fueron financiados con dinero robado de Rin. Saibato se llevó al grupo de Sakura. Ahora, Rin tenía 2 opciones: convertirse en un Shinigami corrupto, casarse y heredar la empresa, o dejar que Tsubasa y Sakura fueran enviados a la rueda de la reencarnación. Rin desapareció y salió corriendo a buscarlos. Sakura estaba encerrada en una habitación donde peluches estaban preparando celebrar al nuevo director de la empresa y planeaban usar el dinero de Rin para comprar comida. Sorprendentemente, la habitación no estaba cerrada con llave, así que Sakura escapó para encontrar a Rin. En ese momento, él estaba siendo cazado por otros Shinigami. Justo cuando estaba rodeado, llegó Tsubasa para ayudar. Rin le dejó todo a él y se fue corriendo. Pero Tsubasa se distrajo con un puesto de fortuna de amor. Mientras tanto, Sakura, perdida en la instalación, se topó con 2 Shinigami que entregaban comida para la fiesta. Tsubasa se unió a ella y llegaron al lugar de la boda. Rin continuó peleando con su padre. Sabato preguntó por qué Rin no aceptaría el matrimonio. ¿Tenía a alguien que le gustaba en secreto? La pregunta le tocó un nervio, dejando a Rin sin palabras. Sabato le dio una condición: si Rin ganaba, podía irse, pero si perdía, tenía que casarse y hacerse cargo de la compañía. Convocó una versión más avanzada de la rueda de fuego que la de Rin. Padre e hijo estaban en el escenario de batalla. Esta rueda tenía una habilidad única: podía absorber cualquier cosa y convertirla en su valor monetario original. Ropa, la guadaña, incluso los pantalones de Rin se convertían en dinero. Tsubasa le dio a Rin un montón de platos de la empresa para lanzar. Después de todo, eran propiedad de la empresa. Mientras Sakura observaba, apareció una foca y le devolvió a Rokuman. Alrededor de su cuello había una nota que indicaba la ubicación de la oficina del director. Rin no podía seguir luchando así para siempre. Abajo, un repartidor trajo comida, y Rin corrió y lanzó un trozo entero de carne de res a su padre. Cuando el dinero salió disparado, Rin utilizó el viento para llevarlo todo hacia el repartidor, asestándole un golpe psicológico a su padre. Sin embargo, Sabato se aferró a un sello falso con el nombre de Rin, lo que significaba que podía seguir pidiendo prestado bajo este una vez que las cosas se calmaran. Mientras tanto, Sakura había encontrado la oficina del director y descubrió una caja fuerte. Incluso con una llave, esta requería un código. Apareció un guardia y Rokuman lo detuvo mientras Sakura se rompía la cabeza.
Después de un momento, ella ingresó el número 3810 Sabato, el nombre del padre de Rin, y para su sorpresa, funcionó. Se activó una alerta y todos los Shinigami fueron enviados a cazar a Sakura. Rin intentó salir corriendo, pero su padre lo detuvo para continuar la pelea, atándolo con baba. Tsubasa también estaba ocupado reteniendo a los Shinigami que se acercaban. Dentro de la caja fuerte estaba todo lo que Sabato había robado usando la rueda de conversión. Mientras tanto, Sabato intentaba extraer la huella dactilar de Rin. Sakura regresó con la guadaña de Rin. Sabato intentó usar la rueda de nuevo, pero el sello se lo robó. De repente, papeles llovieron del techo, formularios de registro de matrimonio. Sabato salpicó tinta roja sobre Rin y lo empujó, tratando de cerrar el trato. Estaba extasiado hasta que se dio cuenta de que los formularios eran en realidad contratos de deuda a su propio nombre, lo que los hacía inútiles. Cuando las mujeres comenzaron a irrumpir en la habitación, Sabato se sintió abrumado y no pudo hacer nada. Finalmente, admitió la derrota y dejó que su hijo lo abofeteara en la cara, claramente tratando de obtener una huella dactilar. Pero la foca intervino para hacerlo en su lugar, y esa foca resultó ser la abuela de Rin. Ella trató con todas las mujeres y declaró que Rin y Sakura estaban saliendo. Rin se sonrojó mientras Sakura se mantuvo completamente tranquila. Sabato luego irrumpió, rompiendo el incómodo silencio. El grupo regresó a casa, dejando la limpieza a la abuela. Recuperaron el dinero que Sabato había robado, el sello falso y otros objetos. A pesar de que Rin sabía que ella había mentido, no podía evitar sentirse un poco conflictuado. Sakura se mantuvo tranquila y emocionalmente contenida. Pero esa noche ella se sintió aliviada de que Rin no terminara casándose. Últimamente, algunas cosas extrañas han estado sucediendo. Durante la entrega de los exámenes simulados, un estudiante pobre llamado Kira, de alguna manera, obtuvo una puntuación perfecta de 100. Ella se lo atribuyó a un bolígrafo inteligente. Se rumoreaba que no se vendía en las tiendas, sino que lo entregaba un hombre misterioso al azar. Algunos estudiantes que obtuvieron calificaciones perfectas con él supuestamente desaparecieron después. Kira no lo creyó hasta que el bolígrafo la arrastró. Tsubasa la persiguió. Afuera, muchas personas estaban siendo arrastradas a través de un portal por los bolígrafos. Rin voló para investigar. Mientras seguía a la multitud, de repente fue atacado por una chica que pensaba que era un Shinigami corrupto. Aunque Rin intentó explicarse, ella no era del tipo que escuchaba, más bien del tipo que da lecciones mientras ataca. Mientras tanto, el verdadero Shinigami corrupto apareció y atrajo a la gente. La chica y Rin lanzaron un ataque. Él huyó dentro de una bolsa y lo persiguieron hasta una fábrica de producción en el más allá, ya que capturar a estos tipos significaba ganar una recompensa. Rin entró rápidamente y resolvió las cosas, salvando a los estudiantes. La chica quedó impresionada por su fuerza y se presentó como Ageha, una Shinigami especializada en cazar a los corruptos. Cuando Rin preguntó si quería dividir la recompensa, ella se negó y él desapareció de inmediato. Regresó a casa con la recompensa y prometió a Rokumen un banquete. De alguna manera, Ageha lo rastreó. Pensando que había venido a reclamar una parte, Rin rápidamente escondió el dinero, pero Ageha en realidad estaba allí para pedir su ayuda. Explicó cómo la empresa Shinigami corrupta había estado haciendo cosas crueles y poco éticas. Solía admirar a su hermana mayor, que también era cazadora de Shinigami corruptos. Pero un día su hermana se fue tras el líder y nunca regresó. Apenas el mes pasado recibió una carta de su hermana diciendo que tenía un novio, y ese novio resultó ser Sabato. Ageha estaba segura de que su hermana había sido seducida por ese anciano espeluznante. Rokumen intentó aclarar que Sabato era el padre de Rin, pero Rin lo silenció rápidamente. Ageha todavía no tenía idea, y ahora necesitaba la ayuda de Rin para derrotar al líder del corrupto Shinigami. Al principio, Rin no quería involucrarse, pero después de recibir otra carta de su padre suplicando por dinero para cortejar a mujeres, prometió ayudar a Ageha. Muy contenta, Ageha le tomó la mano en agradecimiento justo cuando Sakura apareció. Avergonzada, Ageha huyó y Rin, sin querer perder tiempo explicando, simplemente preguntó por qué había venido Sakura. Ella dijo que sentía como si alguien la hubiera estado observando todo el día. Justo cuando lo dijo, un mini camarógrafo apareció afuera. Rin lo atrapó y se dio cuenta de que alguien del más allá la estaba monitoreando. Luego se autodestruyó. Rin prometió ayudarla y resultó que el que espiaba a Sakura no era otro que Sabato, que quería ver qué tipo de chica le gustaba tanto a Rin. Mientras tanto, a Sakura claramente todavía le molestaba el incidente de tomarse de la mano entre Rin y Ageha. Luego, un gran número de espíritus la rodearon. Rin se preparó para encontrar al que la espiaba, pero de repente el espacio cambió, se abrió un camino espiritual y lo llamó. Sintiendo problemas para Sakura, él saltó.
Sakura se había perdido en el reino espiritual y los fantasmas se aferraron a ella, suplicando por salvación. Ella siguió caminando, pero de alguna manera regresó al mismo lugar donde había un cajero automático. Los fantasmas le dijeron que depositar 10.000 yenes permitiría que un espíritu pasara al otro lado. Sonaba como una estafa, así que se negó. Pronto se dio cuenta de que en realidad eran Shinigami caídos disfrazados. Cuando atacaron, Rin apareció y los eliminó. Luego apareció una mujer rubia, se presentó como la secretaria de Sabato y felicitó a Sakura por aprobar el examen. Ella les presentó un anillo de diamantes como regalo de boda junto con una nota de deuda de 1.000.000 de yenes. Sakura lo rechazó, diciendo que solo eran compañeros de clase, claramente todavía guardando rencor por lo del agarre de manos. Entonces apareció Ageha y la secretaria se sorprendió al verla. Rokumen explicó que lo del agarre de manos era simplemente Ageha pidiendo ayuda a Rin. Durante la batalla que siguió, la secretaria usó bombas de humo para desaparecer, pero Ageha la sintió y lanzó un ataque con monedas que rompió su máscara, revelando que era la hermana de Ageha. Sabato también llegó. La hermana de Ageha explicó que no la habían engañado, se enamoró genuinamente de la apariencia de Sabato durante una pelea. No esperaba que él resultara ser el CEO de una compañía malvada. Al ver la interacción de Rin y Sabato, se dio cuenta de que eran padre e hijo. Enfurecida por haber sido engañada, Ageha los atacó a todos. Sabato aprovechó el caos para robarse el anillo de 1.000.000 de yenes y dejó otra nota de deuda para Rin. Los cuatro lo persiguieron. Sakura todavía sospechaba que a Ageha le gustaba Rin. Ellos entraron en un laberinto diseñado por Sabato. Ageha fue atraída por un camino equivocado y quedó atrapada. Rin le dijo a Rokumen que escoltara a Sakura de regreso mientras él iba a salvar a Ageha. Ageha se despertó atrapada en una telaraña, solo para ser rescatada por un Shinigami que afirmó ser un agente encubierto en la empresa de Sabato. Él le ofreció trabajar con ella y le pidió que firmara un documento. Confiando en él, ella lo firmó sin cuestionar. Por suerte, Rin llegó a tiempo para revelar que en realidad era un contrato de deuda y que el hombre era un Shinigami caído. Ageha no le agradeció y en su lugar, lo resintió por ser el hijo de un estafador. Continuaron la búsqueda de Saibotou y Rin pudo ver a Ageha gastar dinero como agua. Ella no parecía preocuparse por haber sido engañada, así que Rin pensó que su ayuda no era necesaria y la dejó hacer lo que quisiera. Mientras tanto, Sakura no volvió a casa, en cambio regresó a buscar a Rin, pero los residentes del pueblo comenzaron a actuar de manera extraña, intentando de todas formas poner anillos de boda en su mano. Entonces llegó una multitud de imitadores de Rin, todos intentando darle anillos. El verdadero Rin apareció y los ahuyentó, luego trató de poner un anillo en el dedo de Sakura, pero su mirada helada lo puso nervioso y resultó que él también era un impostor. Rokuman le preguntó a Sakura qué le gustaba de Rin y ella dijo que no estaba segura. Rokuman admitió que era comprensible quién se enamoraría de un chico pobre. Casarse con él significaría compartir su deuda. Sakura le dijo que dejara de hablar sin parar. La verdadera Rin estaba sufriendo de un dolor de cabeza, no solo lidiando con el malentendido, sino también teniendo que cargar con un montón de deuda gracias a su padre. Pensar en Sakura ayudó a aliviar el estrés un poco. Entonces escuchó a alguien pidiendo ayuda. Ageha estaba siendo atacada por un demonio valuado en 1.000.000 de yenes. Rin lo cortó de un solo golpe. Deuda saldada. Aterrada, Ageha lo abrazó fuertemente, pensando que iba a morir. Rokumen llegó justo en ese momento, pero a estas alturas ninguna explicación sería creíble. Sakura y Rokumen dejaron a los dos solos. Esa noche Rin no pudo dormir. Durante las vacaciones de verano, Sakura fue a la piscina con Kira y Miho. Allí vio a un fantasma, una chica muy energética que seguía intentando comunicarse con los vivos. Después de regresar de la piscina, Sakura quería encontrar a Rin para contarle, pero al recordar la escena de ellos abrazándose, dudó. Tsubasa apareció y se ofreció a ayudarla, pero terminó sufriendo un golpe de calor porque no llevaba gorra. Mientras tanto, Rin se estaba reuniendo con un cliente. La chica le dijo que había ido al parque de atracciones con su novio y después de pasar por la casa embrujada, al principio no parecía haber ningún problema, pero al salir, su novio se veía así, parecía que le habían chupado el alma. En ese momento, Ageha envió una carta pidiéndole a Rin que fuera al parque de atracciones porque tenía información importante, aunque sonaba como algo que le costaría dinero. Mientras tanto, Sakura le contó a Tsubasa sobre el fantasma. Cuando vio a Sakura en traje de baño, se emocionó muchísimo y la invitó al parque de atracciones a investigar. Según los rumores que escucharon, el fantasma podría ser Rina, una idol en ascenso que murió en un accidente justo antes de que se suponía que iba a actuar en el parque. Tsubasa asumió inmediatamente que la chica era un espíritu maligno e intentó exorcizarla rápidamente para tener más tiempo de salir con Sakura. Rina se enfadó y se fue.
Rin acababa de encontrarse con Ageha y por su atuendo era obvio que solo quería divertirse, pero cuando dijo que la casa embrujada estaba relacionada con un Shinigami caído, él aceptó ir a regañadientes. Justo cuando entraban, llegaron Sakura y Tsubasa. Tsubasa afirmó haber encontrado pistas sobre Rina y dijo que ella se estaba escondiendo en la casa embrujada, pero en verdad solo era un pretexto para estar con Sakura. Todos entraron, pero Sakura, acostumbrada a ver fantasmas, no se inmutó por los sustos. Ella vio al verdadero fantasma, que huyó. Tsubasa tomó la mano de Sakura y lo persiguieron, actuando como una pareja feliz. De repente, su alma fue sacada y tropezó. Rin, escondido cerca, no entendía por qué esos dos estaban ahí. Tsubasa lanzó sus sandalias con enojo mientras Sakura se separaba de él, persiguiendo al fantasma. Rin terminó siendo golpeado por uno de los ataques de Tsubasa. Ageha aprovechó la oportunidad para atar a Rokumen y salir por su cuenta. Cuando Rin recuperó la conciencia, se encontró en el fondo de un pozo con Ageha. Aunque ella se puso un poco cariñosa, había descubierto el problema central. Cada vez que un chico se sentía feliz por proteger a su novia, algo estaba absorbiendo su alma. De repente, una araña asustó a Ageha y ella saltó a los brazos de Rin. Ya sea por coincidencia o por destino, Sakura llegó en ese momento y vio todo. Un malentendido tras otro. Rin intentó explicar. Ageha se enfadó porque la ignoró y convocó un montón de lápidas que acabaron dispersando a todos. Rin se enfrentó a Sakura y le explicó todo, que estaba trabajando en un caso y que solo aquellos con corazones impuros estaban siendo despojados de sus almas. Los tres espíritus detrás de Sakura también estuvieron de acuerdo con Rin. En cuanto a si tuvo pensamientos impuros mientras estaba solo con Ageha, eso depende de ella juzgarlo. Los tres espíritus no le creyeron y de repente fueron llevados. Afortunadamente escaparon gracias a que Ageha lidió con el Shinigami corrupto. Rin y Ageha entonces fueron a buscar a los demás. Mientras tanto, Rin había estado intentando cantar para llamar la atención de la gente, pero nadie podía escucharla, lo que la enojó lo suficiente como para convertirse en un espíritu vengativo y comenzar a lanzar electricidad. Un rayo alcanzó la casa embrujada, provocando un apagón en todo el parque. Rin protegió a Sakura mientras Ageha y Tsubasa se abrazaron por error, pensando que el otro era alguien más. Fueron brevemente felices solo para que inmediatamente les arrebataran sus almas. Rin se apresuró a salvarlos y Rokumen finalmente encontró al culpable. Todos se sentaron a hablar. El culpable resultó ser un chico solitario virgen que nunca había tenido una cita con una chica. Él había muerto antes de tener la oportunidad de ir a un parque de atracciones con una chica y terminó atrapado en la casa embrujada. Ver a tantas parejas siendo cariñosas hizo que sus celos aumentaran, así que comenzó a molestarlas por diversión. Los Shinigami corruptos eran en realidad sus amigos y lo habían estado ayudando. Afuera, Rina estaba gritando furiosamente a través de un altavoz, exigiendo que la gente le prestara atención. Rin salió corriendo y le pidió un autógrafo, lo que la calmó. Luego, el chico de la casa embrujada sacó a todas las personas cuyas almas había arrebatado para que también pudieran pedirle un autógrafo a Rina. Todo lo que ella siempre quiso fue atención. Sin embargo, después de firmar autógrafos, se negó a transmitir su verdadero deseo de ir a Hollywood. Sí, parece que no va a pasar página pronto. En ese momento, el chico de la casa embrujada salió y confesó sus sentimientos a Rina. Siempre la había admirado desde lejos, pero nunca se atrevió a acercarse porque no pensaba que fuera digno, pero ahora finalmente tenía el valor. Cuando Rina se quitó las gafas, resultó ser exactamente el tipo de Sakura, un chico guapo, así que anunció su retiro y siguió adelante pacíficamente con él. Esa noche, tanto Rin como Sakura tenían pensamientos pesando en sus mentes. Desde que Rin la salvó del demonio, Ageha siempre había estado pensando en él. Pero para estar segura de sus sentimientos, decidió confirmarlo por sí misma. En la escuela, Rin estaba hambriento porque no había recibido cartas de solicitud ni ofrendas. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, Ageha apareció de repente y lo abrazó por detrás. Necesitaba confirmación. Sakura presenció todo. Bueno, no tiene sentido explicar nada ahora. Al día siguiente, Rin intentó hablar con Sakura, pero ella lo trató como si fuera invisible. Mientras tanto, Ageha preparó una caja de almuerzo para Rin. Ella planeaba ganarse su corazón a través de su estómago, ya que el camino al corazón de un hombre es a través de su estómago. Mientras volaba, fue atacada repentinamente por Tsubasa, quien la confundió con un espíritu maligno. Al escuchar su plan, prometió ayudar una vez que Rin estuviera fuera del panorama. Él mismo tomaría la iniciativa con Sakura. En la escuela, Ageha llevó el almuerzo a Rin.
Él quería mantener su dignidad para demostrar que no había nada entre él y Agea, pero tenía tanta hambre que terminó llevando el almuerzo de regreso al edificio de la vieja escuela para comer. Luego, Rin intentó nuevamente acercarse a Sakura, pero cada vez ella lo ignoró. Tsubasa apareció intentando emparejar a Rin y Agea. Rin explicó que no estaban saliendo, decir que la odiaba era exagerado, pero justo en ese momento Sakura pasó por allí, así que le gusta a ella, ¿verdad? Rin no tenía idea de por qué Sakura siempre aparecía en los peores momentos posibles. En el almuerzo, Rin estaba decidida a hablar con ella. Rokuman llegó trayendo otro almuerzo que Agea había preparado. Tsubasa avivó las llamas, haciendo las cosas aún más caóticas. Rin explicó que solo era un regalo de agradecimiento, pero ¿qué clase de regalo está lleno de corazones como este? Rin deseaba poder estar solo. Mientras tanto, Agea recibió una llamada de su abuela, quien le dijo que había traído la caja de almuerzo equivocada. La que le dio a Rin era en realidad la caja de deseos que concedería cualquier deseo. Pero quien lo cumple es un espíritu maligno que intercambia el alma por el poder de concederlo. Cuando Agea llegó a la escuela, todos ya habían sido teletransportados fuera del aula. Solo Rin y Sakura permanecieron. Ella le explicó todo a Tsubasa, quien entró en pánico y trató de encontrar una manera de entrar antes de que Rin hiciera algún deseo extraño con Sakura adentro. El espíritu maligno apareció y le ofreció a Rin 3 deseos. Ya había usado uno y le quedaban 2. Pero Rin lo ignoró y se centró en explicarle las cosas a Sakura. Él y Agea eran solo amigos, nada más. Sakura respondió casualmente, ¿sí? ¿Y qué? Rin se dio cuenta de que nunca fueron realmente nada para empezar. Entonces, ¿por qué estaba explicando? Él simplemente sintió que ella estaba enojada y no quería hablar con él. Realmente no tenía idea de lo que ella estaba pensando. El espíritu seguía hablando detrás de él, molestando a Rin hasta que le dijo que se callara, lo cual activó el segundo deseo. Luego empujó más, ofreciendo ayudarlo a entender lo que Sakura estaba pensando. Rin empezó a vacilar, pero justo entonces Agea y los otros rompieron la puerta y destruyeron al espíritu. Agea declaró que Sakura no debería acercarse más a Rin. Sakura, con una mirada fría, preguntó por qué debería escuchar eso. Agea se puso nerviosa. No pensó que realmente podrían estar saliendo y que ella era la tercera rueda, así que se fue corriendo. Sakura no entendía por qué. Pero cuando Agea dijo que no se acercara a Rin, su corazón se resistió. Mientras tanto, Agea, en su momento de angustia, recibió otra llamada de su abuela. En cuanto a Tsubasa, todavía estaba furioso, pensando que algo debió haber pasado entre Rin y Sakura cuando estaban solos. De repente, los espíritus malignos que no habían sido completamente destruidos comenzaron a descontrolarse, concediendo deseos al explotar las emociones de la gente. Uno de ellos apuntó a Tsubasa, tentándolo a pedir un deseo. Agea intervino y lidió con ello, luego continuó yendo tras el resto. El espíritu encontró a una chica con el corazón roto, quien luego hizo el último deseo. Estaba a punto de consumir su alma cuando llegó Agea. La chica había deseado olvidar al chico que amaba, porque él ya tenía novia. Agea simpatizaba profundamente, ya que ella también era el tercer personaje. Pero la chica dijo que no se arrepentía de amar a alguien. ¿Qué tiene de malo amar a alguien incluso si está con otra persona? Sus palabras tocaron una fibra sensible en Agea. De vuelta con los dos incómodos, se encontraron de nuevo en el buzón de solicitudes. Después de un breve silencio, Rin le pidió prestado dinero a Sakura para llevar a cabo un trabajo de exorcismo, y así se reconciliaron. De repente apareció Agea y le ofreció contratarlo. El pago era demasiado bueno para rechazarlo. Bueno, de vuelta a empezar. En los días que siguieron, Tsubasa invitó a Sakura a ayudarlo a desenterrar una piedra espiritual que había enterrado. La razón por la que le preguntó fue porque lo había enterrado bajo el árbol de cedro embrujado en su antigua escuela primaria, donde los dos habían estudiado juntos. Era un árbol enorme en el patio de la escuela y la sensación de nostalgia hizo que Sakura aceptara ir con él. Tsubasa planeó usar esta oportunidad como una cita con ella. Miho y Rika le preguntaron a Rin si no iba a hacer nada. Pero él todavía estaba ocupado tratando de llegar a fin de mes. En su día libre, Tsubasa y Sakura se encontraron en la escuela primaria. Tsubasa intentó comportarse como un caballero, pero Sakura le dijo que se apurara. Al pie del árbol de cedro había muchas marcas extrañas y la tierra parecía haber sido excavada ya. Un viejo conserje cercano les dijo que el árbol estaba embrujado. Había herido a muchos niños y cada vez que alguien intentaba cortarlo, ocurrían fenómenos extraños que asustaban a la gente para que no se acercara. Sakura sentía que el árbol era muy diferente ahora. Cuando era niña, estar cerca se sentía cálido y reconfortante. Desde atrás vino un ataque repentino, un espíritu vengativo usando un yoyo gigante. Tsubasa se negó a pelear con un niño, pero pronto notó la piedra espiritual incrustada en el yoyo. Parecía haber sido profanada.
el espíritu lanzó a Tsubasa lejos. Sakura se dio cuenta de que el espíritu era Yuta, un niño con el que solía jugar de niña y que había muerto en un accidente. Intentó hacerle recordar y justo cuando comenzó a hacerlo, Tsubasa le golpeó en la cabeza con su libro sagrado, provocando que Yuta se volviera loco y atacara salvajemente. El yo-yo voló directamente hacia Sakura, pero Rin apareció justo a tiempo para desviarlo. Yuta, ahora furioso, creyó que Sakura era su enemiga. En aquel entonces, las batallas de yoyos eran muy populares en la escuela, y Yuta era como un profesional de alto rango luchando en una zona para principiantes. Podía realizar cualquier movimiento, desde el despertar del dragón hasta el giro de reloj de arena, pero luego comenzó a levantar las faldas de las chicas con su yo-yo. Sakura intervino para detenerlo, lo que hizo que le guardara rencor. ¿Puede ser que lo que más lamentaba era no haber levantado la falda de Sakura? En ese momento, Rin voló al lado de Yuta y usó un incienso de separación. Costaba 20 yenes y podía separar un espíritu vengativo del anfitrión, ya que Rin había notado 2 voces dentro de Yuta. Poco después, el espíritu salió volando y poseyó la piedra espiritual de Tsubasa. Las cenizas sagradas no tuvieron efecto, así que Rokumen ofreció el incienso de separación de nuevo, esta vez a 2000 yenes, 100 veces el precio original. Sin otra opción, Tsubasa lo usó y recuperó con éxito su piedra. Lo que más lamentaba Yuta estaba escondido bajo el árbol, era el yo-yo de Sakura. En ese entonces, por frustración, lo había robado y lo enterró allí. Aunque era difícil de tratar, siempre había sido un buen chico que ayudaba a sus amigos. Yuta quería devolverle el yo-yo a Sakura, y una vez que ella lo aceptó, él siguió adelante en paz. Después, el grupo salió a comer. Pasó una semana y Tsubasa todavía estaba amargado porque su plan de salir con Sakura había sido arruinado por Rin y el espíritu. Aunque recuperó la piedra espiritual, estaba contaminada y solo atraería más espíritus. Justo cuando estaba atrapado sin saber qué hacer, apareció Masato, aprovechándose de su resentimiento, y le entregó un libro de maldiciones que, al usarse con una piedra espiritual, crearía una maldición dirigida a Rin. Sin embargo, Tsubasa no había caído tan bajo. Le arrojó un bote de basura a Masato, lo ahuyentó y tiró el libro. Mientras tanto, Rin, después de una larga espera, finalmente recibió una ofrenda de duraznos en conserva, algo que siempre había querido probar. Aunque no se atrevió a comerlo, decidió que se lo daría a Sakura como regalo, ya que ella lo había ayudado mucho y también porque le debía un montón de dinero, incluidos los intereses. Mientras Tsubasa seguía reflexionando, Sakura se le acercó y le dio unas meriendas, por supuesto, sin ningún significado oculto, ya que su mamá había hecho un montón, dejándolo decepcionado. También devolvió el libro de maldiciones, pensando que era suyo. Desde lejos, Rin vino con la caja de duraznos para regalársela, pero los celos de Tsubasa desencadenaron accidentalmente una maldición de rayo del libro, golpeando a Rin y dañando el regalo de duraznos. Tsubasa entró en pánico, tiró el libro y corrió, enojado consigo mismo por ser tan mezquino con un chico que estaba sin dinero. Incluso culpó a Rin por usar su pobreza para acercarse a Sakura, pero luego tocó accidentalmente el libro maldito de nuevo cuando Rokumen vino a devolverlo. Apareció una bandada de cuervos y se comieron todos los bocadillos que Sakura le había dado a Rin. Tsubasa, aterrorizado, huyó sintiendo que esto era un castigo divino. Al día siguiente, Rin recibió mucha comida sin pedirlo, solo le dijeron que guardara un colgante por seguridad, y esa persona era Tsubasa. Después de los eventos de ayer, Tsubasa se dio cuenta de que Masato odiaba a Rin y podría usarlo para vengarse de él. Por lo tanto, el colgante que le dio a Rin era algo que podía contrarrestar cualquier maldición. Sin embargo, cuando Tsubasa vio a Rin y Sakura juntos, sus celos se encendieron y, enojado, golpeó la mesa, provocando que una tormenta apareciera justo sobre la cabeza de Rin. El libro maldito reapareció en la mesa de Tsubasa. Rin se dio cuenta de que había sido maldecido. Sakura vino a pedir la ayuda de Tsubasa, diciéndole que maldecir a otros era realmente malo. Tsubasa se sintió culpable, temeroso de que si Sakura descubriera que fue él, ella lo odiaría. Tsubasa se fue corriendo a lidiar con Masato. Primero fue al santuario y quemó el libro, luego fue a buscar a Masato. Inesperadamente, el libro cayó sobre la cabeza de Rokumen. Rin comenzó a sospechar, sintiendo el aura oscura de Tsubasa. Mientras tanto, Tsubasa estaba usando la piedra espiritual para atraer a Masato. Cuando apareció, Rin atacó de inmediato, listo para desatar su ira sobre él por arruinar su comida. Tsubasa había preparado un círculo de invocación y una trampa una vez que Masato apareciera. Sería el final. Una vez más, Sakura apareció sosteniendo un libro, y Tsubasa no entendía por qué estaba allí. El círculo mágico se activó, trayendo tanto a Rin como a Masato. La maldición se activó sin querer, causando que Rin fracasara contra Masato.
Masato luego reveló que fue Tsubasa quien lanzó la maldición y que si lo hacía de nuevo, Rin estaría acabado. Tsubasa estaba dividido, sintiéndose culpable porque Sakura confiaba tanto en él. Pero cuando vio su cuidado por Rin, sus celos resurgieron y con las burlas de Masato activó la maldición, pero resultó contraproducente. Golpeándose a sí mismo se castigó por ser débil, aunque sabía que hacer lo correcto también implicaba dolor. Luego dejó caer un gran trozo de tofu sobre sí mismo, dándole a Rin una buena comida. La maldición autoimpuesta ayudó a purificar un poco la piedra espiritual, y con unas cuantas repeticiones más estaría completamente limpia. Masato volvió para burlarse de Tsubasa, diciendo que ahora, si maldecía a alguien que no fuera él mismo, la piedra espiritual se contaminaría de nuevo y Tsubasa sería enviado al infierno. Rin se dio cuenta de esto y justo cuando Tsubasa estaba a punto de maldecir a Masato, lanzó el colgante antimaldición a Masato, haciendo que Tsubasa fuera golpeado. Gracias a eso, la piedra espiritual fue purificada. Tsubasa invocó espíritus de batalla para ayudarlo, y juntos abrumaron a Masato, obligándolo a huir. Tsubasa luego se disculpó con Rin por lo que había hecho, sin importarle si obtenía comidas gratis. Entonces salieron a comer juntos. Mientras tanto, en el reino de los dioses, Agea estaba persiguiendo a un dios de la muerte caído cuando se encontró con un hombre entre sus filas. Era un empleado segador llamado Keini. Keini regañó a Agia por arruinar su plan, preguntando por qué se había molestado con estos matones de bajo nivel cuando podría haberlos dejado escapar y seguirlos para encontrar la compañía del líder. Humillada, ella se presentó y Keini se burló más de ella, diciendo que su familia la había desheredado y que su hermana mayor no era mucho mejor, huyendo con un hombre. Ambos eran inútiles. Con su autoestima destrozada, Ageha lloró a Rin. Los dioses de la muerte eran invisibles para las personas comunes y aquellos que podían verlos los encontraban problemáticos. Le contó a Rin sobre su encuentro con Keini. A diferencia de los dioses de la muerte, los empleados de la muerte eran responsables de gestionar los registros para asegurarse de que nadie muriera con vida no gastada. Por supuesto, Keini despreciaba a los dioses de la muerte caídos y también conocía a Rin. Justo cuando ella terminó de hablar, apareció Keini. Él era el acreedor de Rin, y con una deuda enorme que él debía, Rin nunca podría pagarla en su vida. Entonces Keini había venido a tomar la vida restante de Rin como pago. Rin no recordaba deberle nada. Entonces Keini le recordó que cuando su madre se divorció y se volvió a casar, el hombre con el que se casó resultó ser el padre de Rin. Había estafado dinero a ambos, madre e hijo, dejando atrás una pila de garantías inútiles. Y luego, incapaz de pagar la escuela secundaria, Rin se había perdido su sueño. En lugar de ir a la escuela secundaria, Keini tomó un trabajo en la oficina de gestión del destino. Aunque no tenía nada que ver con Rin, los pecados del padre afectaron al hijo. Keini destruyó la guadaña de Rin de un solo golpe y le quitó algo, quitándole casualmente la capa también. El cuerpo de Rin se volvió frío como un cadáver porque Keini había tomado su fuerza vital. Para recuperarla, Rin tenía que encontrar la compañía del dios de la muerte caído antes de las 10 de la mañana, o de lo contrario, Keini vendería la fuerza vital de Rin, lo que significaría que Rin moriría. No tenían idea de dónde estaba la empresa, y Agea no tenía pistas. Rokuman vino corriendo con migas de pan para el almuerzo de Rin. Pero cuando vio el cuerpo frío de Rin, pensó que los tres lo habían matado. Rokuman rápidamente corrió de regreso para informar a la abuela de Rin, pero Sakura lo detuvo y explicó todo lo que había pasado. Necesitaban a Rokuman para guiarlos al reino, pero el alma de Rin les dijo que se quedaran atrás porque solo él sabía cómo manejar esta situación. Sin embargo, una vez que entraron en el reino espiritual, todos lo siguieron. En realidad, Rin solo quería que alguien cuidara su cuerpo y ahora estaba en una situación muy desafortunada. En el reino, llegaron a la oficina de gestión del destino donde trabajaba Keini. Pero los guardias no los dejaron entrar y estaban listos para atacar. El grupo huyó, pero se separaron de Rin. Su alma estaba siendo atraída hacia el ciclo de la reencarnación. Por suerte, alguien salvó a Rin justo antes de que falleciera. Luego, la mujer llevó al grupo a su casa. La villa era grande, pero carecía de luces debido a un corte de energía. Estaba tan oscuro que derramó té sobre su basa. Ella recordó que su hijo había traído a casa algo útil y sacó la fuerza vital de Rin, usándola como una lámpara improvisada. Rin intentó detenerla, pero justo entonces regresó Keini y su madre había pedido sushi. Ella era la que había sido engañada por Sabato, aún sin saberlo y mencionando con orgullo que él le enviaba cartas de amor todos los meses. Al inspeccionar, todas las cartas pedían dinero y él incluso tenía el descaro de tomar fotos con su novia mientras seguía pidiendo fondos, como un chupasangre. A pesar de esto, la madre de Kine aún creía que era un trabajo legítimo. Rin quería hablar, pero Keini lo detuvo, temiendo que lastimara a su madre.
La compañía de Sabato, la compañía del dios de la muerte caído, se estableció después de que engañó a la madre de Kane por dinero, convirtiéndola en la mayor accionista. Sakura también demostró que los documentos de deuda con el sello de Rin eran falsos. Pero a Kane no le importó y arrastró a Rin afuera, dejando a los demás encerrados en el cobertizo. Kane luchó con Rin afuera y dentro del cobertizo, Sakura encontró una caja sellada para Rin con una nota que decía que era para él. Rokuman vio que solo Rin podía abrirlo y que tales objetos sellados eran usualmente armas o herramientas poderosas. Tenían que encontrar a Rin rápidamente. Ageha entonces rompió la puerta y escapó mientras la fuerza vital permanecía con la madre de Kane. Durante la batalla afuera, Kane seguía apuntando a la capa de Rin porque era lo único que impedía que su alma fuera absorbida en el ciclo de reencarnación. Para aquellos que lo olvidaron, la capa permitía a los vivos convertirse en fantasmas y los fantasmas que la usaban se volvían tangibles. Rokuman trajo los objetos y Rin recordó que era un regalo de cumpleaños de su abuela, pero había sido robada por su padre antes de que pudiera abrirla cuando era niño. Aprovechando la oportunidad, Rin pidió el arma, pero dentro solo había un anillo. Kine atacó a Rokuman, causando que todo cayera. Entonces tomó la capa de Rin y lo obligó a entrar en el ciclo de reencarnación. Rokuman intentó ayudar pasando el anillo a Sakura, y cuando Rin lo tocó, los tres fueron enviados a otro lugar. Ageha y Tsubosa estaban preocupados, pensando que habían pasado a otra vida. Pero Kane no estaba tan seguro. Si recordaba correctamente, ese anillo era el anillo del juicio, una herramienta que solo los santos, por encima del nivel de Dios, poseían. Su poder era llevar al usuario a quien causó todos los problemas para el dueño, es decir, el padre de Rin. Mientras tanto, Rin estaba inclinando la cabeza, disculpándose con Sakura por pensar que ella había sido arrastrada al ciclo de reencarnación con él. Después de un tiempo, escucharon la voz de la madre de Cain y resultó que estaban en la casa de Cain. Sabato había venido a pedirle dinero prestado y cuando descubrió que no había, sugirió vender la fuerza vital de Cain. Rin golpeó a su padre y lo obligó a devolver los papeles de la deuda. Justo cuando el grupo de Kine regresó, se enfureció al ver al anciano Sábado engañando a su madre, y su madre incluso dio un paso adelante para proteger a Sábado. En ese momento, Ageha entró audazmente y actuó de manera coqueta frente a la madre de Kine, quien sorprendentemente no se enojó y creyó que solo eran hermanos. Ambos estaban conspirando para engañar a la madre de Kine por dinero. Aprovechando el caos, Rin recuperó su fuerza vital, pero Kine se dio cuenta y atacó. Sin embargo, el anillo de juicio lo protegió. Luego aparecieron los verdaderos oportunistas. Sábado y Ageha robaron cosas sin vergüenza y huyeron. A pesar de que la casa ya era pobre, ahora también fue robada. Sin embargo, cuando llegaron a la puerta, Kine los interceptó y resultó que la fuerza vital era una falsa para atraer a Sábado. Él había escondido el verdadero en un lugar importante. Sakura sospechaba que estaba en el cobertizo, así que se dirigieron allí para buscar. Kine los detuvo y Rin dio un paso adelante para confrontarlo. Ageha le prestó su guadaña y mientras Kine estaba distraído, los tres entraron en el cobertizo. Dentro encontraron muchas fuerzas vitales y Tsubasa ideó un plan. Afuera, Rin y Kine peleaban ferozmente mientras la madre de Kine llamaba para pedir sushi e invitaba a Sábado y su pareja a comer juntos. Kine se quedó sin palabras con su madre. El grupo de Tsubasa regresó con las fuerzas vitales y las lanzaron a Rin para ver cuál era verdadera, pero todas eran falsas. La madre de Kine invitó a todos a comer sushi juntos y, a pesar de su pobre hogar, comían sushi todos los días. Rin no pudo comer ya que había perdido su capa y sentía mucho frío. De hecho, su cuerpo en el mundo físico estaba siendo empapado por la lluvia, por lo que su alma también estaba afectada. Al ver esto, la madre de Kine lo invitó a usar el calentador, que funcionaba con la fuerza vital de Rin. Kine atacó, pero el anillo de juicio lo bloqueó. Rin logró recuperar con éxito el fuego de su alma. Kine estaba muy disgustado con ese artefacto sagrado. Sábado reveló que el anillo no protegía a su dueño, sino que solo se activaba cuando el dueño era atacado injustamente. A pesar de ser un hijo filial que se preocupaba profundamente por su padre e incluso pagó las deudas de su padre, robar la fuerza vital de otra persona había ido demasiado lejos. Kine había llegado a su límite y, a pesar de contenerse por el bien de su madre, ya no pudo más. Expuso la verdadera naturaleza de Sábado a su madre, pero el anciano huyó. El grupo de Tsubasa lo persiguió, pero le perdieron la pista. De hecho, no había huido, sino que había regresado para seguir robando. Rin y Kane vieron a través de este truco y Rin usó el anillo de juicio para capturar a Sábado y a Ageha. Sin embargo, lograron escapar, dejando su botín atrás. Al final, no pudieron hacer nada a Sábado, y Kine no pudo atrapar a Rin tampoco debido al anillo protector.
Decidió dejar ir a Rin temporalmente. La madre de Qin luego compró melones caros e invitó a todos a comer, lo que podría explicar por qué su familia era tan pobre. Más tarde, el anillo ya no llevó a Rin a sábado, ya que el anciano había hecho algo para cambiar constantemente su posición. Recientemente, espíritus extraños han estado apareciendo en la casa de Sakura, algo a lo que normalmente no prestaría atención. Pero el número era tan inusual que no pudo ignorarlo. Al día siguiente se lo contó a Rin y le pidió que fuera a revisar su casa. Rin prometió ayudar y acordaron reunirse después de la escuela. Aunque Rin parecía frío por fuera, por dentro estaba tan feliz como si fuera un festival. Tsubasa sintió que algo andaba mal. Por la tarde, Sakura rechazó una invitación para salir con Miho y Rika y se fue a casa a prepararse. Mientras tanto, Rin dudaba entre dos cajas de frutas para decidir cuál sería un mejor regalo. Rokumen lo llamó, diciendo que había una subasta de herramientas de muerte hoy y que podrían encontrar algo útil. Tsubasa rechazó unirse y sugirió que Rokumen fuera en su lugar. Ageha apareció, invitando a Rin a ir juntos, pero usó bombas de humo para escapar. Tsubasa compartió sus sospechas con Rokumen y Ageha, y para averiguar a dónde iba Rin, Rokumen utilizó hilos mágicos para seguir el camino de Rin. Mientras tanto, Sakura estaba limpiando su habitación, pensando que era la primera vez que un chico venía a su cuarto. Poco después sonó el timbre y cuando abrió la puerta, todo el grupo estaba esperando afuera. Tsubasa le dio flores y Rin le entregó una caja de frutas. Sakura le dijo que no fuera tan educado, así que lo guardó y decidió comerlo él mismo. También apareció Agea, que llevaba una cinta del mundo demonio que funcionaba como la capa de Rin. Entraron en la habitación de Sakura para investigar. Agea pensó que el problema podría resolverse simplemente eliminándolo sin necesidad de investigarlo más, pero Rin no lo encontró tan simple. A primera vista, la casa de Sakura parecía una casa ordinaria, con fantasmas apareciendo como un suceso común en cualquier hogar, por lo que no era algo de lo que preocuparse a menos que estés viendo esto y revisando si alguien está detrás de ti. Sin embargo, las apariciones frecuentes de espíritus solo habían comenzado recientemente, lo que significa que había algo en la casa antes que los mantenía alejados. Agea lo encontró demasiado molesto y convocó a un perro para ahuyentar a los espíritus, pero terminó persiguiéndola a ella también. Rin decidió lidiar con este problema, pero primero tenía que encargarse de estos dos. En el reino espiritual, la abuela de Rin estaba organizando una subasta y al final de la sesión todavía no había visto a su nieto. De vuelta en el mundo humano, Rin sacó varias herramientas de muestra. Primero, convocó a un espíritu maligno artificial para luchar contra un espíritu maligno real, pero cambió a atacar a Tsubasa y lo llevó. En cuanto a Ageha, Rin usó un bolígrafo mágico para dibujar un camino que también la alejó. Después de eso, ambos regresaron y Rin usó más herramientas para ahuyentarlos. Luego usó hielo para sellar la casa, evitando que regresaran. Finalmente, tuvo tiempo para ocuparse de la situación de Sakura. Él le pidió que recordara si había tirado algo a la basura o roto algo recientemente. Mirando las herramientas de muestra de Rin, Sakura recordó que una vez había salido con su abuela, y cuando regresó al mundo humano le habían dado una muestra de algún tipo. Sacó un reloj de arena, pero solía tener múltiples colores y ahora era completamente negro. Rin lo reconoció de inmediato como un reloj de arena de exorcismo, y explicó que el color negro significaba que había expirado. Todo lo que necesitaban hacer era reemplazar la arena. Después de cambiar la arena, los espíritus huyeron de inmediato y seguiría siendo efectivo durante los próximos 10 años. Sin embargo, Ageha y Tsubasa rompieron accidentalmente el reloj de arena. Furioso, Rin los golpeó a ambos en la cabeza. Sin otra opción, Rin fue a preguntar a su abuela sin vergüenza. Ella le dijo que el artículo había dejado de ser un prototipo y ahora era un producto principal, y naturalmente no era barato 20,000 yenes. Rin lo compró de mala gana, planeando pedirle a Sakura que le devolviera el dinero. Pero al ver su sonrisa, decidió seguir mordisqueando su pan. Recientemente hubo un evento impactante en el reino espiritual. El dinero de recompensa para la oficina de gestión del destino fue robado, y el transportista, Keiini, enfrentaba un gran problema. Emitieron una orden de búsqueda para la maleta. El grupo notó que se veía exactamente como la que tenía Rin. Él admitió que había estado allí cuando se despertó, y cuando lo abrió estaba lleno de dinero. Rin casi se desmayó por la cantidad, la suma más grande que había visto en su vida. Rokuman sugirió que tomaran algo y quemaran el resto, luego escaparan al extranjero. Rin, aunque era pobre, no era codicioso. Keiini apareció exigiendo que devolvieran el dinero, algo que Rin no había tomado, y la evidencia era innegable. De repente, apareció una nube de humo llevándose a Rin y el dinero. ¿Cómo podría explicarse ahora?
Kenny persiguió a Rin con enojo y Sakura estaba sospechosa. Si Rin realmente lo había robado, quedarse atrás sería demasiado obvio. De hecho, el cerebro detrás de esto era Masato. Él fue en realidad una víctima en este caso. La historia era que una vez vino al reino de los espíritus a comprar fuegos artificiales para una broma. Pero cuando se iba, un Ferrari aceleró hacia él, chocando contra él. Fue entonces cuando se intercambió la maleta. Masato no lo sabía y la colocó en la habitación de Rin, donde explotaría como fuegos artificiales. Sin embargo, pensó que no era algo tan malo. Cuando llegó Kenny, esposó a Rin junto con la maleta. Rin no era tonto. Él gritó: ¡Corre, jefe!, y arrastró a Masato para que alguien más se hiciera responsable. De vuelta en el reino espiritual, no estaban seguros si este era el dinero robado, así que necesitaban revisar el lugar donde Masato fue golpeado por el Ferrari. El dueño de la tienda de fuegos artificiales se presentó para testificar que Masato realmente había tenido un accidente, ya que había venido a comprar fuegos artificiales el día anterior sin pagar, e incluso le lanzó fuegos artificiales al dueño de la tienda, así que ser atropellado por el coche parecía karma. En cuanto a Kenny, Sakura preguntó cómo se había robado el dinero, recordando el momento en que Kenny fue a retirar el dinero y se fue con la maleta. Había una furgoneta vendiendo maletas que pasó al mismo tiempo. Justo entonces, una explosión había causado un alboroto, haciendo que la gente entrara en pánico y chocara contra Kine. Cuando recuperó la conciencia, había muchas maletas alrededor, lo que significaba que pudo haber sido cambiada mientras estaba inconsciente. El grupo fue a la escena y se encontró con Rin. Pero a Kenny no le importaron las explicaciones y se apresuró a atacar. Masato intentó atacar por detrás, pero Rokuman y Agea lo detuvieron. La escena era caótica y Tsubasa aprovechó la oportunidad para llevar a Sakura a tomar té. Sin embargo, una bala perdida lo alcanzó y terminó uniéndose a la conmoción. En ese momento, el dueño de la tienda de fuegos artificiales le dio a Sakura una bomba de dispersión promocional, animándola a usarla libremente. Ella luego reunió a todos. En resumen, cuando Masato lanzó fuegos artificiales al dueño de la tienda, activaron un caballo que embistió a Kenny y luego continuó atacando a Sakura. En el caos, la maleta fue intercambiada. Todo fue culpa de Masato. Agea hizo que Kenny se disculpara por el malentendido, pero su orgullo no lo permitía. Justo entonces, Masato se volvió hacia ellos y arrebató la maleta. No buscaba dinero, sino que quería hacer sufrir a Rin. Él dispersó el dinero y planeó quemarlo. Pero la maleta de repente lo mordió, ya que Rin había colocado un adhesivo de manera preventiva. Dependiendo del tipo de adhesivo, tendría diferentes efectos, y como Rin había aplicado el adhesivo de perro guardián, la maleta atacó implacablemente a Masato. Con eso, todo quedó resuelto. Kenny intentó disculparse, pero Rin tomó 10.000 yenes como pago por recuperar los artículos y el adhesivo. De ese modo, no se debían nada el uno al otro, y Kine se fue. De vuelta a casa, Rokuman calculó que la pegatina solo costó 10 yenes, mientras que Rin terminó gastando 10.000. Se acercaba la Navidad y Agea estaba ocupada preparando una cena romántica para ella y Rin. Había comprado muchas cosas e incluso fue engañada para comprar un artículo dudoso que prometía fortalecer su vínculo con su amante. Al regresar al mundo humano, fue a buscar a Rin, pero se distrajo con una casa llena de energía ominosa. Mientras tanto, después de mucho dudar, Rin se armó de valor y compró un pastel de 150 yenes para Navidad. Feliz regresando a casa, recibió una carta de angustia de la casa, que resultó ser de la misma casa ominosa. Cuando Rin entró, se encontró con Agea y estaba a punto de irse, pero fue detenido. Ambos estaban atrapados en una barrera muy poderosa. Agea vio esto como una oportunidad para acercarse a Rin. Sakura, caminando con una amiga, comenzó a hablar sobre una casa que se decoraba hermosamente cada año, pero de repente todos sus residentes se mudaron y vendieron la casa. Quizás por los sentimientos persistentes de la familia, las luces de la casa se encendían cada año, aunque no hubiera nadie allí. Justo entonces apareció la casa abandonada, causando que los dos amigos de Sakura corrieran. Al escuchar un ruido, Sakura fue a investigar, solo para encontrarse con Agea y Rin, y quedó atrapada con ellos sin querer. Revisaron los alrededores y no encontraron espíritus que necesitaran exorcismo, así que el problema estaba en la casa. Sakura mencionó un rumor y apareció Tsubasa, explicando que el dueño de la casa estaba celebrando Navidad en otro lugar y la casa necesitaba ser ofrecida cada año para que los espíritus pudieran irse. Él había sido contratado para esto, pero las ofrendas se habían dejado afuera. En resumen, la casa solo quería experimentar una cálida Navidad, así que decidieron celebrarla allí. La decoraron hermosamente, pero les faltaba un pastel. Rin se puso inquieto porque los pasteles eran caros y ahora tenían que dividir uno entre todos. Antes de que pudieran sacarlo, necesitaban encontrar la manera de llevar la comida de Tsubasa afuera.
Aunque nadie podía salir, los objetos sí podían. Agea usó su guadaña para engancharlo, pero accidentalmente cortó la caja de pollo, y luego los perros y gatos se comieron todo. Ageha y Tsubasa se culparon mutuamente. Rin, apretando los dientes, sacó el pastel. La casa estaba satisfecha y los espíritus se llevaron el pastel, dejando a Rin con el corazón roto. Tsubasa regañó a Rin por no sacarlo antes, pero no entendía las dificultades financieras de Rin. Al escuchar esto, Sakura ofreció invitarlo a su casa, pero los demás la detuvieron y sugirieron celebrar la fiesta de Navidad en casa de Rin en su lugar. Después de una comida abundante, jugaron una partida de cartas con una regla. El perdedor tenía que seguir las órdenes del ganador. Ageha estaba decidida a ganar y echar a todos para estar a solas con Rin. En la primera ronda, Rokuman ganó y Ageha perdió. Le pidió que comprara bebidas. En la siguiente ronda, Agea perdió otra vez y tuvo que comprar comida. Varias rondas después, siguió perdiendo. Todos le aconsejaron que parara, pero ella obstinadamente siguió jugando. Rokuman ganó de nuevo y le pidió que comprara un pastel. Agea fue de mala gana a comprarlo. La nieve comenzó a caer cuando Ageha caminó sola, tropezó y se sintió sola, preguntándose qué había hecho mal cuando solo quería estar sola con Rin. Mientras lloraba sola, apareció Rin y le puso una bufanda que la madre de Sakura había tejido para todos. Ageha estaba encantada. Más tarde, todos compartieron el pastel y la serie de anime terminó aquí, aunque todavía había 2 partes más para que encontraras y vieras.